Invocaciones iniciales. Saludo a esta realidad Sat, en la que todos los seres animados e inanimados se manifiestan como si tuvieran una existencia independiente. Permanecen durante unos instantes y desaparecen para siempre. Me inclino ante esta conciencia, Chit, que toma la triple forma de conocedor, conocimiento y conocido, desdoblándose como el que ve, la visión y lo visto, y transformándose en el actor, lo hecho y la acción. Rindo culto a esta felicidad absoluta, Ananda, que es la vida de todos los seres, cuya dichosa manifestación emana del que contempla la espuma de este océano de felicidad. Sat, Chit y Ananda son los tres aspectos esenciales de Brahman: la existencia, la conciencia y la felicidad absoluta. A ellas recurre el anónimo redactor del Yoga Vajista, como es tradicional en el inicio de todo sutra. Libro 6, Nirvana Kanda, sobre la liberación. 130, Ava parte. Descripción de la mente sádvica. Es cierto que nadie puede perforarla ni dividirla, pero puesto que yo estoy en su seno como una de esas impresiones, soy capaz de ver el resto de las imágenes. Eso es el ser o suprema realidad, que te he descrito de 1000 modos distintos. Nosotros formamos parte de esa conciencia infinita e indivisible. Este espacio, el viento y el resto de los elementos, todas estas actividades y el propio sentido del tiempo, no son más que miembros de ese ser. La tierra, el agua, el fuego, el aire, el espacio, la mente, la buddhi y el sentimiento del ego son los miembros de ese ser supremo. No hay nada distinto a esa conciencia. Los objetos de este mundo solo son la toma de conciencia o percepción de esa masa de conciencia pura. El autoconocimiento, lo mismo que la ignorancia o conocimiento de lo irreal, solo son palabras y puntos de vista diferentes de la misma realidad. A los ojos del conocedor de la verdad, son cosas totalmente irreales. Todas ellas surgen en la conciencia que veo claramente en mi interior. Las mismas ideas de que esto es el ser o esto es la verdad solo son ideas ilusorias que brotan en mi interior, tan irreales como todo lo demás. Olvídate de las palabras y permanece firme en la percepción de la verdad que esas palabras indican. Aunque en el interior de la conciencia se siguen sucediendo innumerables actividades, ella sigue completamente tranquila y silenciosa. Aunque te estoy describiendo todo esto con vehementes expresiones,
ella permanece imperturbable, aunque está continuamente en movimiento, permanece inmóvil como una roca. Aunque es la verdadera esencia de los 5 elementos, está inafectada por ellos como el espacio mismo. Aunque es la morada de todos los objetos, no deja ni por un momento de ser conciencia pura. Aunque es vista como una ciudad soñada, sigue siendo conciencia invisible. Maravillado por estas palabras, Rama añadió: puesto que la memoria es la raíz de la percepción, tanto en el estado de vigilia como en el estado onírico, debe ser esa memoria la que da lugar al sentimiento de que los objetos externos son reales. Vallista puntualizó esta afirmación: la manifestación de la multiplicidad de objetos del universo surge en la conciencia cuando ésta toma conciencia de sí misma por mera coincidencia, como el coco que cae de la palmera en el mismo momento que vemos al cuervo salir volando de sus ramas. En el mismo lugar e instante en que la conciencia se contempla a sí misma de la forma que fuere, allí y entonces se produce todo esto que llamamos universo, sin causa alguna que lo justifique. Las ideas de que esto es el estado de vigilia, o el sueño onírico, o el sueño profundo, e incluso la idea de que esto es turiya, surgen en la conciencia porque solo son conciencia. De hecho, no hay sueño, ni estado de vigilia, ni sueño profundo, ni turiya o cuarto estado, ni nada diferente a estos. Todo lo que hay es silencio. También podemos pensar que todo es un estado de vigilia constante y sin interrupciones, o un sueño del mismo tipo, o un estado de turiya incesante y eterno. O, si lo prefieres, nosotros no sabemos qué es esto, puesto que todo se percibe y se experiencia tal como se piensa. Su manifestación o inmanifestación, que llamamos respectivamente conocimiento o ignorancia, son 2 estados íntimos de la propia conciencia, como el movimiento o reposo del aire. Por consiguiente, no hay distinción alguna entre los 4 estados que te he descrito, ni hay nada a lo que podamos llamar memoria o deseo. Todo esto son visiones limitadas de la propia conciencia, puesto que todo es experiencia interna, que brilla como objetos externos. ¿Qué es la objetividad? La memoria solo puede brotar de la percepción, y esta solo sería posible si el objeto fuera real. La manifestación puramente ideal de la conciencia se transforma más tarde en una percepción material. Deja que esta conciencia se manifieste como quiera. No es real ni irreal.
no es algo, pero tampoco es nada. Permanece en el corazón como idea de objetos que se conciben en el exterior. Pero, ¿qué es el exterior y el interior? Piensa Om y queda en paz. Del mismo modo que el árbol produce hermosas ramas sin ninguna actividad mental o intención de ningún tipo, del mismo modo la innacida conciencia produce la multiplicidad objetiva llena de color y de gracia que llamamos creación. Es como el espacio que genera espacio. Igual que el océano produce torbellinos sin intención alguna, la conciencia genera todo tipo de percepciones sin pretenderlo realmente, porque es el Señor de todo lo que hay. A esta experiencia múltiple, la propia conciencia la denomina de forma muy diversa: mente, buddhi, sentimiento del ego, etc. Y con la misma ausencia de intención o actividad mental, la conciencia genera en su interior la idea de un objeto inmerso en la buddhi y en todo lo demás. Incluso el orden universal, o niyati, o dharma, que implica las características esenciales de los objetos, surge en la conciencia sin intención alguna ni actividad mental de ningún tipo. Por otro lado, esta misma unidad existe en todas las cosas. El árbol incluye el tronco, las ramas, las hojas y las flores, y su distinción es meramente verbal. Del mismo modo, la conciencia lo incluye todo, y su distinción es puramente verbal. Si te preguntas por qué sobreviene entonces esta percepción inútil de los objetos, sería bueno que recordaras que todo esto es como un largo sueño. ¿Quién recurriría a una cosa oculta o no existente para explicar un sueño? Del mismo modo que en un sueño concebimos que esto es un árbol o aquello una montaña, la conciencia concibe las imágenes del espacio y todo lo que conforma el universo. Del mismo modo que no podemos separar realmente la distancia del espacio o el movimiento del viento, no podemos distinguir la buddhi ni la mente en general de la conciencia o ser supremo. La creación no es distinta de la conciencia misma. Esta creación aparece desde el principio en la conciencia como si fuera un sueño, sin causa alguna para ello. ¿Cómo podríamos distinguirla entonces de la propia conciencia? Es análoga al sueño que tenemos diariamente cuando dormimos, y eso es lo que debemos investigar atentamente. ¿Cuál es la esencia o la realidad del sueño, sino la mera inteligencia o conciencia que lo imagina y en la cual existe? Esta creación no surge como algo recordado en la conciencia, sino que aparece en ella sin razón alguna,
o causa determinada que lo patrocine. Ya te he dicho que es como la coincidencia del coco y el cuervo. A continuación, se produce la conceptualización de esta imaginación pura. Cuando esta creación surge sin causa alguna en la conciencia infinita, es acompañada inmediatamente después por la idea de existencia. Por tanto, aunque esta creación parece haber sido creada, no lo ha sido en modo alguno. Y puesto que no ha sido creada, no existe en absoluto. En el puro espacio de la conciencia existen innumerables universos aparentes. Surgen y se disuelven, aunque de hecho su naturaleza esencial es shunya o el vacío. Interactúan unos sobre otros y producen este mundo aparente a pesar de ser esencialmente vacíos. Esta creación es vacío y ese vacío crece, se multiplica y se disuelve por sí mismo. Pero es un vacío porque está desprovisto de la idea de ser. Continuará en el próximo video.